Yo soy Iñaki, tecladista de Fobia. También soy miembro fundador de Moderato. Algunos de ustedes podrán ubicar, es un poquito diferente el personaje a mí. También estoy en una banda increíble que se llama Gran Sur. Y bueno, lo que les vengo a platicar yo aquí es sobre el uso de la síntesis y de los arreglos en teclado para la producción musical, pero también como para poder arreglar música. Lo que les voy a relatar de mi historia tiene mucho que ver con las razones por las cuales ese fenómeno que he observado ocurre. Yo comencé mi carrera porque tomé clases de piano de niño, como muchos de ustedes. La abuelita dijo, mira, no es tan menso, le voy a poner clases de piano. Y luego tomé clases de guitarra, y entonces para mí era como un ir y venir entre la guitarra y el piano. Y me di cuenta que las canciones pueden nacer de distintos lugares. Hay canciones que nacen de la guitarra, hay canciones que nacen de los pianos y de los teclados, los órganos o los sintetizadores, ¿no? Entonces yo desde muy chico empecé a jugar con computadoras. En aquel entonces no eran como las computadoras de ahora que puedes grabar audio. Se podía empezar a grabar MIDI, que eran simples instrucciones para que otros aparatos pudieran tocar esas notas. Pero incluso antes del MIDI yo utilizaba una Commodore 64 que nomás tenía 3 voces y sonaba como, pues como videojuego, como lo que escuchan en un Nintendo 1, ¿no? O sea, un Mario Bros. 1, por ejemplo. Y luego, bueno, pues empecé a ahorrar para comprarme un sintetizador o un sampler o algo para poder trabajar en mi carrera, y me metí a la Nacional de Música, de donde no terminé. Tengo la carrera de composición trunca ahí en la Nacional de Música, que hoy día se llama, bueno, hoy es la Facultad de Música de la UNAM. Y por esos entonces, que ya llevaba yo como unos 4 o 5 años teniendo distintas bandas, en las cuales a veces tocaba la guitarra y a veces tocaba el teclado, estaba yo como indeciso. Finalmente me invita Paco Huidobro, a escuchar la banda que estaba creando en ese momento, que ya tenía algunas canciones, que ya tenía nombre, y esa banda es Fobia. Yo llego al ensayo de Fobia y llego con un sampler, que es el teclado que me pude comprar para entrar a mi carrera. Este sampler lo que hacía, ustedes saben que los samplers lo que hacen es que graban pedacitos de audio, los dividen en las teclas, pero de todos modos como si fuera un sintetizador, luego con esas grabaciones puedes meterle filtros, hacer todo tipo de cosa, ¿no? Quedaron muy impresionados con lo que podía hacer el sampler, pero no iba yo a ese ensayo nada más a enseñarles como a darles una plática, como les estoy dando a ustedes la plática de, aquí está el sampler, sino que les dije, pues si quieren palomeamos algunas de las rolas de ustedes, y toqué 4 rolas, el microbito, la iguana, una que se llamaba Los Deditos y otra que se llamaba Por las Noches, que Paco me había dado un cassette. Es que esa historia no la he contado, no la he contado casi en ningún lado. Paco me dio un cassette, o sea, Paco dice que me invitó a palomear y que yo me quedé en el grupo, y que el que se quedó fue el sampler más que yo. Pero en realidad sí, yo llevaba preparadas, ahora sí que 4 rolas, y palomeé con ellas arreglos que les venía bien a las canciones. Y por ahí va un poquito mi tema. Estaba hablándoles de la importancia que nos tenemos que dar los tecladistas, pero esa importancia no es nada más por una cuestión de derechos. No se trata de los derechos de los tecladistas y las tecladistas y los pianistas y los organistas, sino simplemente ganarse estar en una banda tiene que ver con poder arreglar a favor de la canción. Eso es muy, muy importante. Les voy a poner un ejemplo. Mira, les voy a enseñar, por ejemplo, este pad. Puede uno partir, para hacer síntesis, uno puede partir de casi cualquier sonido. A mí me gusta mucho partir de tonos iniciados, o sea, lo que le llaman un tono base, pero también es padre ir buscando dentro de lo que te puede ofrecer un teclado como el Juno, ¿no?
¿Alguien reconoce esta armonía? Exactamente, es el crucifijo. ¿Qué pasa? Que Paco llega con un riff, digamos. Vamos a buscar un sonido, digo, no de guitarra, pero este puede ser. Es un gran riff. Si yo me pongo a tocar piano encima de eso, le doy en la madre. Si yo me pongo a tocar una cosa así con un órgano acá, un B3, no es el estilo, no es el mood, le doy en la torre. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que yo busco un pad. Y empieza a cantar Leo. Entonces, ¿qué hago? Cierro la frecuencia. No soy más que una piedra. Porque si no, si yo sigo, lo tapo, ¿no? Entonces, tiene uno que ir buscando esos espacios, ¿no? ¿Qué pasa si de repente tienes una canción que nace de una idea que tenía Paco directamente, nace del teclado? Paco llega con este riff y me dice, pero quiero que lo toques tú. ¿La reconocen? Regrésame a Júpiter. ¿Qué pasa? Ahí tengo yo toda la posibilidad, entonces puedo trabajar. Por ejemplo, le puedo poner un delay. Entonces tengo chance de expresar, de ser el que arranca la canción, ¿no? Pero luego ya vienen todos, estamos haciendo otra cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, no sé. Entonces tengo una manera de expresarme en los espacios que están dejándome la voz, la guitarra, respeto a mis compañeros, respeto a la canción y estoy trabajando a favor de ella. Entonces ese es el segundo punto. Les voy a contar un poquito sobre fundamentos sobre la síntesis. La síntesis, el proceso de programar un sintetizador, está basado en controlar las formas de sonido. Ustedes saben que todos los sonidos viajan a través del aire como ondas y la frecuencia en la que eso ocurre es lo que nos hace sentir la sensación de tono, y el tono es el equivalente para nuestros oídos, lo que para los ojos es el color. Los colores son también distintas frecuencias de onda. Todos ustedes saben que normalmente afinamos en 440, ¿no? Este es un 440. Eso quiere decir que hay 440 pulsos cada segundo. Entonces, si nos vamos una octava abajo, también es el La, también es la misma nota. ¿Cuántos pulsos por segundo hay? 220. Y si nos vamos una octava abajo, 110. Y nos vamos una octava arriba, 880. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese es el primer principio que tenemos que tener en cuenta en cuestión de síntesis. En síntesis tenemos, a ver, voy a partir de un tono como bastante más puro, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos es frecuencia. Ese es el primer parámetro, ¿no? ¿Cuántos pulsos está haciendo el oscilador? En este caso, un oscilador controlado digitalmente. Luego, la forma de esos pulsos, porque esos pulsos pueden ser como las olas. Hemos visto que las olas del mar son suaves, pero ¿qué diría alguien que surfea? Que las olas, no, las olas ya cuando empiezan a romper ya tienen otras formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una ola fuera más tipo triangular,
diferencia de la cuadrada. Y bueno, en un sintetizador como este puedes controlar el ancho el ancho del pulso, lo que le llamamos pulse width modulation, lo cual ya le hace que ya no tenga una forma ni cuadrada ni triangular, sino ya más compleja, y podemos hacer sonidos mucho más naturales, ¿no? Ahora, las ondas tienen en una guitarra, por ejemplo, si tenemos una guitarra colgada, podemos descubrir que de repente esa guitarra va a tener cuerdas que van a vibrar si hacemos un sonido similar. Por ejemplo, si yo tuviera una guitarra aquí junto, vibraría la cuerda La, porque sería empática a eso y empezaría a oscilar junto con el sonido que está vibrando. De ser así, pues tenemos la manera de exagerar en los sintetizadores la resonancia y encontrar ese punto. Con el filtro. Lo que está increíble de los sintetizadores es que el filtro y la resonancia es lo que te permiten generar como la riqueza del contenido armónico de un sonido. Le han dado vueltas a uno de estos tubos que estamos usando ahorita en la gira de Fobia. Mientras más fuerte le giran, suena muy musical porque son todos los armónicos. Mientras más exagero la resonancia, el filtro. Entonces, hay veces que un arreglo para una canción, por ejemplo, en vivo hago exactamente eso, hago un sintetizador que nada más está haciendo ese tipo de cosas en el tono de la canción. Y esto a veces puede acompañar perfectamente bien una guitarra acústica. En vez de tratar de hacer una parte más compleja, lo hago de esta manera. Ya hablamos entonces de frecuencia, ¿no? Del tono, ¿no? Ya hablamos también de el filtro y de cómo le podemos dar con los osciladores de distintas formas de onda. Podemos generar incluso sonidos que tengan ruido también, ¿no? O subarmónicos. En fin, de aquí nos vamos a un control que es bien importante. Vamos a poner unas cuerdas. Si yo quiero que las cuerdas toquen así, ¿no? Eso quiere decir que tiene un release muy largo. Ahí vamos a lo que llamamos el envelope. El envelope, o ADSR, es en donde vamos a definir cómo va a arrancar nuestros sonidos. Si queremos que arranque golpe, ese es el mismo sonido que estoy haciendo ahorita. Tiene la misma calidad, tiene la misma riqueza armónica, pero al tener un ataque fuerte, automáticamente ya tiene otro carácter. Obviamente, si quisiéramos realmente hacer, por ejemplo, ese sonido, pues podríamos... No sé, podemos hacer el sonido que queramos, eso es lo que está increíble. Con esto podemos hacer sonidos que tengan un ataque muy, muy largo. También se queden. El LFO, ¿alguien sabe qué es un LFO o con qué se come? A ver. A ver, échale, grítale. Sí. Exacto.
Exactamente, exactamente. Si tú, por ejemplo, quieres emular lo que una trompeta haría, un vibrato de trompeta, pues eso es un oscilador de baja frecuencia, ¿no? El vibrato de una cantante, por ejemplo, que no sé, alguien que dice, oh, 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 ahí estoy, es un oscilador de baja frecuencia. Bajas frecuencias se refiere a frecuencias que son distinguibles en tiempo, porque por ejemplo un 440 tú no oyes los 440 pasos, pero por ejemplo sí puedes oír 60 pasos, 60 ciclos, o por minuto o por segundo, pues va siendo más fácil. Entonces lo que está padre del LFO pues definir su velocidad. Por ejemplo, en este caso está afectando al tono, pero también puede afectar al filtro. Y bueno, eso ahorita es un ejemplo muy exagerado, pero es una herramienta más que te da para terminar de dar forma a las cosas. Y finalmente, bueno, pasamos obviamente, la mayoría de los sintetizadores actuales tienen una sección de efectos, donde puedes tener chorus, overdrive, desde luego reverb y delay. Un sintetizador como el Juno X es muy buena herramienta para explicar cómo se puede hacer síntesis, porque tiene la facilidad de que todo lo tienes aquí enfrente. Está súper claro y súper fácil de programar. Si alguno de ustedes está empezando a programar, sí les recomiendo mucho que busquen un sintetizador que les dé todos los parámetros enfrente de sus manos para que también entiendan y sientan. Hay veces que lo podemos usar con un emulador, con un plugin en alguno de nuestros DAWs o nuestro software para producir. Pero ¿qué pasa? Que luego le mueves un botón a la vez y con el mouse no es lo mismo. No es lo mismo. El hecho de tener la superficie de control aquí, que en el caso del Juno X, del Jupiter X, de todos los sintetizadores actuales Roland, finalmente están comunicándose con un motor digital que está emulando sintetizadores análogos a una calidad que es indistinguible de los originales, pero ya no tienes que batallar. Yo, por ejemplo, yo tengo un Juno 160 y lo arruiné en la gira del 2008 de Fobia y ya no lo pude seguir llevando. Tengo que cambiarle los chips, es todo un dineral lo que tengo que invertirle. O sea, prende y suena, pero ya trae problemas, ya trae ruidos. Y es así de mis consentidos. Por eso cuando sacaron este Juno X, y además es físicamente idéntico, mide igual, está hecho igualito, pintado igual, dije, wow, está increíble. Este particularmente además, si yo quiero, se puede convertir en un Juno 106 como el mío, en vez del Juno X, que es la versión moderna. La verdad, estoy feliz con la versión moderna. Y también se puede convertir en el famoso Juno 60, que es un poco más... Bueno, es el que todavía no podía, no tenía MIDI. O sea, esa era la diferencia. Pero bueno, me desvié un poco porque la verdad es que sí estoy fascinado con este producto, pero no necesitas usar ningún sintetizador en especial, de ninguna marca en especial. A mí me gusta Roland y yo empecé a trabajar con sintetizadores Roland 34 años antes de que pudiera por primera vez hablar con alguien de Roland, que afortunadamente ya me contactaron y estoy muy contento y muy honrado de trabajar con ellos. Pero durante 34 años yo lo que hacía es que iba y compraba sintetizadores Roland. O sea, la marca es tan buena que aunque no patrocinaran a nadie y no tuvieran presencia en México, yo de todos modos los compraba porque hay otras marcas, no voy a decir nombres, que no son tan fáciles de programar y que no tienen la calidad y la calidez que tienen los filtros de estos sintetizadores. Pero en realidad los principios de síntesis los aplicas con cualquier sintetizador de cualquier marca, eso no importa, ¿no? El mejor instrumento musical que tienes es el que ya tienes, ¿no? Igual me gustaría que mi amigo subiera conmigo el de lentes. ¿Cómo te llamas? Samuel, vente para acá. Lo iba a hacer yo, pero creo que Samuel lo puede hacer igual de bien o mejor. Alguien del público, dígame un riff tradicional de síntesis que quisieran que Samuel hiciera. Ok, buenísimo. Samuel dijo que sabía de síntesis, por eso lo trepé. Sí, sé las notas de Billie Jean, ¿tú te las sabes? Bueno, vamos a poner otro sonido. Vamos a...
Vamos a un banco. Vamos a empezar de. Ah, es una más Sí. cercana. Sí. Pero ve, está muy, por ejemplo, ahí. Ah, muy bien. ¿No? Pero igual querían tal vez ellos el. Ah, sí, está. Bueno. Pero a ver, muévele tú al filtro, muévele un poquito todo, a ver cómo le harías que sonara más. Vamos a poner la rola Sí, porfa. y lo copiamos. Ah, Eso es lo que está padre. Como productores tienen que poder fusilarse los sonidos con cualquier cinte. Ándale, ahí está. Mira, ahorita vamos a ver. Es súper cerradito. Pero tienes que cerrar el filtro. yo creo que hay que ponerle un... A ver, habla. ¿Cómo se llama? Sí. Hay que ponerle un cut-off. Un cut-off que cierre varias frecuencias, un filtro. Pero más que contármelo, abra. Ah, ok, a ver, vamos a ver. Aquí, mi amor. Eso. Yo lo que haría es mover las frecuencias para que no esté tan agudo y no tenga tanto cuerpo, hay que cerrarlo. como Correcto. dice. Además de que es un sonido más suave, que no hay que dejarlo tocando tanto tiempo. Sí, con una cola muy corta. Ajá. Release muy corto. No sé si aumentar un poquito el ataque. Wow. A ver con octava abajo. No, suena muy agudo, muy grave. Sí, justo así sería. Buenísimo. Bueno, Un aplauso a Samuel, por favor. gracias. No sé si se acuerdan cuando entraron aquí, estábamos escuchando Save a Prayer de Duran Duran. Yo soy muy fan de Nick Rhodes, que también es usuario. Ok, challenge accepted. A ver, vamos a ver.
fin, obviamente te puedes clavar muchísimo más hasta que des. En este caso, bueno, un poco de trampa, Nick Rhodes está usando un Roland para hacer ese sonido. Pero lo podríamos hacer con cualquier otro sintetizador. Finalmente es un Square. El Square está modificado, el Pulse Width Modulation. La frecuencia está cortada justo en un lugar en donde él sentía que era musical, iba bien con el arreglo, ¿no? Y pues fue construyendo ese arpegio y luego lo secuenció. También está padre que está súper clavado. Él no toca esta parte, él lo que toca es el lead. Que bueno, ya estamos hablando de wavetables, ya estamos hablando de samplers, que también obviamente pues se puede, este sintetizador trae también algunos wavetables, se pueden hacer esos sonidos sin problemas, pero no es la especialidad. El sinte el chiste es que suene como un Juno, ¿no? Es un poquito el chiste. Pero bueno, ¿qué otra más podría ser? Ya sé cuál. Parecida, muy parecida. Vamos a ver la de Ajá, ¿no? Esta todo el mundo se la sabe. Está como octavado, entonces le voy a meter el sub y así tengo una octava. No suena tan mal, a ver si sí, vamos a ver si es cierto. Es bien importante lo que le llamamos en español las colitas, o sea, the tail. O sea, que se quede como un delay padre cuando entra la voz. Entonces, no es solamente tocar las partes, sino dejar colitas, jugar con el reverb, con los filtros. Yo, por ejemplo, ahora en Fobia traigo un órgano tipo Hammond con un reverb tipo resorte. Y al final de las rolas trato de tocar la nota más grave, bajarle el volumen y subirle al mismo tiempo el reverb y soltarlo justo en el momento en que acaba la canción. Entonces se queda como un reverb y se queda como una frecuencia baja. ¿Qué pasa? Mientras la gente aplaude todavía está pasando algo, ¿me entiendes? O cuando pasas de verso a coro, este tipo de cosas. O sea, no es nada más llegar y tocar. O sea, yo sé que hay gente que toca increíble el piano. ¿Y qué pasa? Que entra en una banda y se está peleando con el guitarrista. Y lo que pasaba en Fobia es que estábamos como bailando, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando Paco hacía una cosa, yo hacía la otra. Estamos como buscando esos espacios y creo que eso es muy importante para poder trabajar a favor de la rola y de esa manera que los teclados sigan siendo una parte importante del rock. Porque claro, en música electrónica podrán decir, a mí me vale 3 kilos, ¿por qué? Ni me interesan las guitarras, yo voy a hacer música programada y ahí no va a haber guitarristas, ¿no? Pero lo que está raro es ahorita encontrar música donde haya guitarra y donde haya teclados, ¿no? Por eso cuando Harry Styles tiene su nuevo sencillo y es un madrazo, finalmente Stay Con Me otra vez, ¿no? También les puse la de The Weeknd, la de Blinded by the Lights. ¿Qué pasa? Que es un homenaje también a Take On Me. Muy distinta a la de Harry Styles, pero las dos abrevan de ahí, ¿no? De este corazón del pop de los 80s en donde bandas como Duran Duran o In Excess, ¿no? Nos enseñaron que se podía vivir, o bueno, Depeche Mode, que la guitarra tenía un lugar y el teclado tenía también otro lugar y no se tenían que pelear, ¿no? Yo vengo de ahí, ahora sí que no me lo contaron, no lo escuché 10, 15 años después. Finalmente estas bandas son contemporáneas a mí, tengo 35 años, las barbas blancas lo dejan muy claro, pero yo quería precisamente platicarles un poquito cómo puedes usar el teclado de una manera muy musical, muy a favor de la canción. Entonces, ahora lo único que quiero hacer es abrir los micrófonos para que, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto se las aclaro. Hola. Más o menos lo contestaste ahorita, pero ¿algún tip o alguna fórmula para exactamente encontrar un balance entre todos los instrumentos, el teclado, la guitarra, el bajo, y encontrar esa armonía, ¿no? que comentabas? Porque luego cuando tocas en una banda, todo el mundo quiere resaltar, ¿no? Pues lo importante es, como te decía, lo importante es tocar para la canción, no para demostrarle a tu abuelita o a tu novia que eres el más fregón de la banda, ¿no?
Entonces, lo mejor que puedes hacer es escuchar mucha música y hacer un análisis muy claro, ¿no? Por ejemplo, en el cuarto ensayo puede haber un palomazo o alguien trae una rola y dices, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Esta rola por dónde podría ir? Es buen momento de dejar de ensayar y escuchar música media hora. Siéntense a escuchar otras. Oye, yo creo que podría ir por aquí. Mira, yo te voy a enseñar esta rola punk. Oye, pero no tiene nada que ver, nuestra rola es muy distinta. No, pero lo que me gusta es el sonido del bajo. O lo que me gusta es que en el segundo verso todo se va y pasa esto. Entonces cada quien empieza a decir, ¿sabes qué? Yo me imagino esto para la rola. Y luego no nada más ensayar, sino grabar. A ver, vamos a hacer un ejercicio de demo, pero ya los demos ya no son para las disqueras, pues las disqueras ya no agarran a nadie. Entonces los demos ahora son para nosotros mismos, para demostrarnos por dónde puede ir la canción. Entonces yo creo que es experimentar, es tratar de, una, matar el ego, dos, trabajar a favor de la canción, tres, buscar referencias interesantes y cuatro, experimentar mediante grabar, no nada más ensayar. Las dos partes son valiosísimas. Muy buena pregunta. A ver, ahora vamos contigo, el camisa de rayas, vente para acá. Hola, muchas gracias por No, gracias a ti. ¿Cómo te llamas? Gerardo, mucho gusto, Gerardo. para servirte. Definitivamente entiendo tu visión porque a mí en lo particular me pasó que me acerqué a los teclados por la producción y tuve la oportunidad de formar parte de una banda y me acerqué justo con la visión de producción. Entonces, totalmente lo que dices, me he dado cuenta que empecé como baterista y en la batería me di cuenta que era un niño, ¿no? Tocando a lo loco y quería tocar todo y bueno, entiendo perfectamente tu visión. Cuando maduras como justamente esta parte, entiendes que justo el jefe de la sesión es la música, ¿no? El jefe es la canción, exactamente, el jefe es la rola. Exacto. Entonces, mi pregunta es, si tienes algún software, algo que como para, o sea, yo no tengo un sintes así. ¿Cómo puedo empezar a estudiar sintes de una forma como un poquito más económica, a lo mejor herramientas más sencillas? No sé si en algún DAW o hay algún sinte online o algo así. Los plugins son increíbles y el Roland Cloud, por ejemplo, tiene la posibilidad de permitirte jugar un poquito con ese ecosistema, ¿no? Y probar los sintes clásicos de distintas maneras. Creo que incluso hay alguna versión en la que, creo que hay una parte en la que puedes entrar gratis y luego ya te late, te quedas. El Roland Cloud está bien chido. Todos estos sintes están ahí. Pero por otro lado, yo creo, como decía hace rato, está padre tener como las manos encima de un sinte. Y yo ahorita, por la gira de Fobia, estoy usando uno de los boutiques. ¿Has visto los boutiques? Creo que allá abajo tienen unos. Las cajitas. Son como versiones chiquitas de los sintes. Y precisamente ¿cuál es? El JX. El JX está brutal. ¿JX o JD? Es el que es más como análogo, ¿no? Sí, el JD, perdón. El JD es un sinte muy similar a trae como este tipo de síntesis y te lo puedes comprar y nada más lo conectas a lo que usas de controlador, y puedes programar con tu y ya tienes un pequeño sinte de hardware que ya suena y ya le estás moviendo o sea, a mí se me hace una gran opción. Yo ahorita esa es como va en mi backpack de productor, a donde llego. Si hay sintes, qué chido. Si no hay sintes, yo saco ese y hago el sonido que sea. Todo lo que toqué hoy lo podría haber hecho con ese sinte. Tiene básicamente la misma arquitectura, ¿no? También hay una versión del Juno, pero esa ya es más viejita y yo estoy seguro que va a venir una nueva porque no tiene suficiente polifonía. Pero que te acabo de decir es un gran producto para arrancar y además está muy razonable. Creo que cuesta $300, que me parece que es muy razonable para un sinte de veras. Lo puedes comprar con o sin las teclitas, que creo que cuesta $110 extra. ¿Cómo puedes empezar a aprender? Es que no hay nada mejor que poner las manos encima de un sinte. A mí, por ejemplo, me prestó un tío un sinte viejo que tenía, análogo, y luego en donde yo ensayaba tenían uno monofónico también, y pues ahí le fui dando. Buenísimo. A ver, ¿quién se llama? A ver. Hola. Buenísimo. Hola. ¿Cómo te llamas?
Edgar. ¿Cómo te llamas, niño? Como le decía Chabelo Sí, a ti, era de ti, ¿no? Creo. a la reina Sebal. Niña, ¿cómo te llamas? Edgar, mucho gusto. Me ganaron la pregunta, justo iba por ahí por tu experiencia con estos softwares y hardware de Roland, ¿no? Con las versiones boutique. Dado que ya respondiste la pregunta, viene una nueva. ¿Cómo complementas tu trabajo de síntesis con el uso de samples como productor? Bueno, es una pregunta interesante porque los sonidos de Fobia al principio yo tenía 2 sintes, un sampler y un sinte. Entonces, por ejemplo, en la canción Dios bendiga a los gusanos, lo que hacía es que tocaba un piano y entraba un pad. Entonces yo tocaba entraba después el pad. Lo que hacía yo es mantener el acorde y eso dictó de alguna manera el arreglo. De hecho, podemos escuchar un cachito si quieren. Pero si tienes, por ejemplo, un layer en el que tocas una cosa con un sonido y dejas que el otro sonido entre, se pueden hacer cosas muy padres. Y es como si realmente 2 personas estuvieran tocando más o menos la misma idea, pero con un ataque distinto. Entonces es la manera en la que yo lo uso, por ejemplo, ¿no? Ahora, también me gusta usar sonidos súper reales. Por ejemplo, un Santur, que se usa en Júpiter, pero doblado con otros sonidos como más análogos y se genera una atmósfera distinta. O sea, son 2 buenos ejemplos en donde mezclo sonidos ampliados con sonidos sintetizados. Muchas gracias. Y luego tú, no, ya creo que nomás 5, ¿verdad? ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien, entonces, más preguntas, pero ya no va a haber playeras. Yo por mí me quedo hasta que saque su bastón y me jale. Órale, cuéntame. ¿Cómo estás, Iñaki? Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Rico. Rico. Primero que nada, te admiro bastante. Gracias. Tu carrera ha sido como impresionante, tanto con Fobia como Moderato. Me gusta mucho. Yo también soy guitarrista y tecladista, entonces me gusta como esa dicotomía que tienes. La pregunta va enfocada a ¿qué recomendarías en este momento para los músicos, productores que quieren entrar al ambiente del rock? Sabemos que también hay como demasiados recursos ya en internet, hay demasiados recursos de N cantidad de plugins, N cantidad de influencias, de bandas. Al principio tú mencionabas que hoy es difícil como tecladista el poder incluir en una banda de rock. ¿Cuál sería tu consejo? ¿Cómo empezarías tú nuevamente si tuvieras que hacerlo en este momento? Pues lo primero que te sugeriría, y es más, te pediría y te imploraría que salves al rock. O sea, le toca a tu generación salvar al rock. O sea, el rock se va a salvar mediante hacerlo, simplemente. No nos podemos simplemente quejar de lo que está en el radio y lo que está en las discos. O sea, si de repente la guitarra va a entrar en los ritmos contemporáneos, va a entrar porque alguien va a decir, oye, ¿sabes qué? Ahí va un riff. Y va a estar lupeado. Ok, hay distintas maneras de que entre la guitarra. O sea, la guitarra viene de vuelta. Lo de la pandemia la benefició, pero ese es otro tema muy largo. Pero yo pienso que bandas en las que puedan combinar sintes, instrumentos de teclado, por ejemplo, un Gurley, un Rhodes, o un órgano tradicional, o un piano acústico, todos los sintetizadores que existen, ¿no? El poder mezclar todo eso con guitarras, con batería, con bajo, todo está en las canciones. Las canciones son las que van a pedir cómo quieren ser tocadas. Yo en Moderato tuve la oportunidad, junto con mis compañeros, de darles vida nueva a rolas que tal vez la gente las descartaba o las escuchaba en bodas, o que pertenecían a géneros muy distintos. Tiene mucho que ver cómo tú haces tus arreglos, cómo le das una vida distinta a cada canción. Entonces yo creo que las canciones, todo parte de escribir buenas rolas o de tocar rolas buenas que ya existan, dándoles una nueva vida. Yo creo que por ahí va la cosa y los productores tenemos que tener suficientes herramientas para podernos expresar, no solamente con un instrumento, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, dice, ay, mijo, qué bárbaro, tocas todos los instrumentos, todos mal. Ese fue el camino que yo quise escoger, ¿no? Si yo necesito que haya mandolina, me compro una mandolina y luego veo cómo le hago. Si necesito que haya un banjo, me compro un banjo, ¿no? Y lo padre de ser multiinstrumentista y como productor sirve mucho, es que aunque tal vez no vas a ser un virtuoso en ninguno de los instrumentos que tocas, te puedes expresar y puedes incluso sentarte y hacer un disco tú solo si quieres, ¿no? Pero lo ideal es compartir la música y lo ideal es traer otras cabezas y siempre partir de las canciones. Hola, ¿qué tal? No, rico y suave, no.
Ya sé que seguramente esa broma te tiene harto desde la primaria. No te estoy haciendo bullying. Hola, ¿cómo estás? Hola, Iñaki, un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo te llamas? Edgar Hernández, para servirte de Mucho gusto, teclado de Edgar. ayuda. Me tocó a mí abrirte hace 30 años en el Look, Órale. en una banda que se llamaba Neurona Violeta. Ah, me acuerdo perfecto, Y sí. admiraba desde entonces tu trabajo muchísimo, los sonidos que usas, sobre todo tu creatividad. Y aquí tengo 3 preguntas, relacionadas con esto mismo. La primera es, si pudieras contarnos un proceso creativo de alguna de las canciones, de algún sonido, de cómo se te ocurrió esa idea, cómo llegó, cómo fue el teclado, fue el tema, fue la letra, cómo llegaste a un sonido el que tú uses de cualquier rola. Tengo una perfecta que además tocamos ese día. Perfecto. Tú- Y la segunda, Sí. Claro, aprovechando las 3 es, ahora, ¿cómo usas tu set como músico? Con toda la oferta que hay de síntesis, de samplers, los sonidos virtuales, instrumentos virtuales, ¿cómo es tu set actualmente para tocar en vivo? Y bueno, básicamente con esas 2 creo que sería Buenísimo. suficiente. Pues partamos primero de la primera. Muchísimas gracias por la pregunta porque la verdad hace 30 años que estábamos tocando principalmente los primeros 2 discos. Íbamos a ir a grabar el tercero apenas. Entonces el setlist estaba basado mucho en esos 2 primeros discos. Y una canción que nos servía mucho para empezar a tocar era Las Moscas. Las Moscas es una canción que yo incluso podía pedirle a uno de los muchachos que trabajaba con nosotros, a los Secres, que simplemente le diera un manazo al teclado, ya con el setting de Las Moscas, y ya solito iba a empezar a sonar como un... y luego le movías la modulación y empezaba a hacer un sonido como de moscas. Lo más curioso de todo eso es que Paco tenía un riff. A ver si pongo algo que suene como riff, a ver. Ya. Tenía claro que ese era el riff y que ese era el bajo. Esa es una idea que tenía Paco de una canción. No teníamos idea de qué canción iba a ser esa. Pero un día que estábamos palomeando, yo toqué en un sinte digital, pero viejo que tenía. Toqué un sonido súper raro y le empecé a mover la modulación y empezó a hacer con un LFO, con un Low Frequency Oscillator, empezó a hacer una modulación muy rara y se suena como moscas digitales. Y en aquel entonces jugábamos un juego de Atari que se llamaba Jar's Revenge, que tenía como este tipo de sonidos. Y entonces Paco llegó al día siguiente y tocó la canción. Dijo, me inspiré en el sonido para escribir una letra. Y sobre que las moscas que ya te van a llevar porque ya estás podrido. Ya sabes, bien emos. En aquel entonces no sabíamos el término emos, pero éramos darks. Y ahora sí que semos emos. Y pues esa rola super darky sobre las moscas que te van a llevar. Surgió la idea de la letra por un sonido de sinte. Entonces, sí, hay veces que hay accidentes muy, muy padres. Y además la usamos para abrir los conciertos hace 30 años. Y la otra cosa que me preguntaste es sobre qué estoy usando actualmente. Para el Unplugged quisimos usar puro cacharrito, un sampler de estos de juguete de los 80s. Puros como juguetitos electrónicos y microfonearlos. Ahora para la gira traigo los Boutique y traigo mi órgano Roland porque son más estables que lo que usamos en el mero Unplugged, pero los sonidos son más o menos lo mismo. Una mezcla entre síntesis y sampleos de mi voz para contar las historias de las canciones de una manera pues más tosca y tal vez primitiva, ¿no? Pero cuando tengo lo eléctrico, ahorita tengo un Juno 1088 donde pude importar todos mis sampleos y tengo toda la arquitectura Roland para poder generar todos los sonidos que he hecho a lo largo de mi discografía. Y a veces me apoyo con otros sintes de otras marcas también, porque me gusta mezclarle un poquito de todo. Algunos análogos, otros digitales. El chiste no es la flecha, sino el arquero, ¿no? Finalmente, todos estos son herramientas. Me voy a llevar Listo. la cámara. Hola, Buenas tardes. Hola, Mi ¿cómo nombre te es llamas? Sergio.
Primero que nada, Mucho gusto. te admiro mucho. Desde hace ya 10 años que escucho a Fobia, también una de las Muchas bandas gracias. pilares en mi formación artística. Mi pregunta va más guiada un poco a lo que decía el que acaba de pasar, el proceso creativo. Yo noto una constante en los primeros 3 discos, que sería como sonidos fantasiosos y pasajes. ¿Qué piensas o qué imaginabas o qué hacías precisamente para darle como vida a esas letras como llenas de, dice Paco, muñequitos, gusanitos, todo eso así? Pues sí, está muy padre que me lo plantees así, porque el primer disco habla mucho como de juguetitos, ¿no? El segundo disco habla más como de animalitos y el tercero habla más como de viajes, como de lugares. Entonces, esa trilogía tan padre de discos de Fobia, además con la producción de Martín, con el que además sigo trabajando, él está mezclando algunas rolas de Gran Sur, queríamos con los sonidos y con el diseño de sonido, y es una de las cosas que tenía apuntadas aquí en mi notita, que hay veces que hay una línea muy borrosa entre los arreglos que haces como tecladista o incluso como guitarrista, ¿no? Atmósferas, ruidos, cosas bien padres que no necesariamente son tan musicales. Hay una línea muy borrosa, te digo, entre diseño sonoro y música. Yo también tengo la fortuna de haber hecho también algo de música para cine, para teatro, y justo está ahí la cosa. Hay una línea muy borrosa entre lo que es diseño sonoro y lo que es música. Y ambas cosas pueden terminar de contar la historia, porque finalmente hay que recordar que una canción es más que un poema, es un cuento. Las historias que puedes contar con una canción son historias increíbles, y cuando puedes hacerlo con el apoyo que te da el sonido, ¿no? Con el apoyo que te da generar una especie como de escenografía sonora, un ambiente, una atmósfera, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con eso, aunque definitivamente está increíble el poder hacer un buen hook, ¿no? Un buen riff, como lo mismo que hace una guitarra, ¿no? Y desde luego toda la parte, cuando te toca, pasarte a la parte armónica, tratar de también acompañar a la voz y contar la historia todos juntos. Es gran parte, o sea, tu pregunta me encanta para cerrar todo, porque finalmente completa el ciclo de cómo queremos contar la canción, cómo queremos contar la historia que es una canción en colectivo, sin atropellarnos unos a otros, cómo vamos a poder colaborar. O si tú eres un productor que estás haciendo una canción tú solito, no puedes hacer que una idea mate a la otra. O sea, tienes que encontrar la manera de que bailen, de que se complementen y que finalmente sirvan para que la voz y la historia que estás queriendo contar y la emoción que estás queriendo generar se cree. ¿Y qué pasa? Cuando eso pasa enfrente de una audiencia, ocurre algo, ocurre una magia ceremonial, y por eso hay bandas que conectan y hay bandas que no conectan. Todo tiene que ver con las canciones, pero de ahí el arreglo, de ahí la ejecución, de ahí la intención. Si hay una sola persona en una banda que duda sobre el arreglo de alguno de sus compañeros, esa canción no va a funcionar. Todos tienen que estar seguros de lo que están haciendo para que finalmente ese esfuerzo, esa colaboración, conecte con el corazón de alguien más en la audiencia y ocurra la magia de la música. Muchísimas gracias a Roland, a House of Bands por invitarnos también acá, y estoy muy contento de haber podido dar esta conferencia en este lugar que es para mí un recinto sagrado. Aquí han pasado cosas que si las paredes pudieran hablar, tendrían que hablar con sus abogados. Pero muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por venir, y pues yo soy Iñaki, muchas gracias.